Bienvenidos a nuestra sesión de generación de esqueletos, luces y textura digital, y en esta ocasión vamos a ver cómo realizar nuestro primer avance de evidencia. Vamos a descargar la carpeta con los archivos que están incluidos. Esta la tenemos en plataforma en la sección de tareas, y aquí lo que tenemos son una serie de imágenes que nos van a servir de referencia para poder generar las texturas, así como el modelo con el que vamos a trabajar. Voy a abrir el archivo para comenzar rápido. Bueno, ya lo tenía abierto, no importa, lo vuelvo a abrir. Y lo que tenemos es el archivo de una cabeza con la cual vamos a trabajar. En este caso las coordenadas ya están realizadas. Son diferentes a las que teníamos previamente, por lo que es necesario que generemos una nueva textura. No nos van a servir las que ya hicimos. Además, en este caso vamos a trabajar con texturas directamente sobre el modelo tridimensional y no lo vamos a hacer pintando las coordenadas. Sin embargo, para que al final de nuestra actividad podamos darle algunos detalles a estas texturas, siempre es bueno también exportar previamente las coordenadas. Si ustedes se dan cuenta, los ojos están separados, tienen sus propias coordenadas. Para no tener que agregar un material diferente a los ojos y a la cabeza, puedo crear una sola textura. Por eso, si se dan cuenta, las coordenadas U, V de los objetos están ordenadas. Puedo crear una sola textura para ojos y para la cabeza. Así que lo que voy a hacer es que selecciono la cabeza con Shift, voy a seleccionar ambos ojos de mi personaje. Vean cómo ya tengo aquí todas las coordenadas listas, y entonces voy a crear el mapa de coordenadas UV. Me voy al menú Image, UV Snapshot. En este caso los valores, pues bueno, como ya lo he hecho, ya tengo aquí los valores básicos. Le voy a poner UV como nombre. 2048 es una buena resolución, formato PNG. Lo demás lo dejo tal y como está. Le pongo Apply and Close y listo. Ya tengo mis coordenadas generadas que, pues ustedes pueden ver, están aquí en el escritorio. Este archivo me sirve solamente de referencia, no es en el que voy a trabajar. En el que voy a trabajar es el modelo tridimensional, y para eso lo que voy a hacer es que primero voy a exportar este modelo tridimensional. Selecciono la cabeza y voy a exportarlo como un OBJ. Me voy al menú File, Export Selection, y aquí voy a ponerle un nombre que va a ser, en este caso, evidencia 1. Me aseguro de que esté en formato OBJ Export, le doy Export Selection. De una vez que se ha exportado la actividad, pues aquí tenemos ya nuestro objeto exportado. Recuerden que este objeto es un objeto que tiene solamente información de volumen. Las texturas pues son las que vamos a generar, entonces por eso es que cuando nosotros vemos la previsualización nos aparece en un tono gris. Ahora voy a abrir este archivo. Para hacerlo voy a importarlo en Photoshop, y en Photoshop lo que voy a hacer es que voy a crear primero un archivo nuevo. Este archivo me sirve de base, no importa el tamaño que yo le quiera poner a mi archivo. eh, pero para tener una buena resolución y poder visualizar bien las imágenes, pues voy a utilizar un formato carta. Le doy clic a carta, le pongo crear y ya tengo mi archivo de Photoshop. Ahora voy a importar el objeto mediante la opción 3D, nueva capa 3D a partir de archivo. Esto me permite ahora que yo importe objetos tridimensionales con la terminación .obj directo a Photoshop. Le doy abrir, me pregunta el tamaño, lo dejo como está, le doy OK, y tras unos momentos en los que se está cargando la escena, pues aquí tenemos nuestra imagen. Recuerden que esta imagen, o este modelo más bien, nosotros lo podemos visualizar en Photoshop en un espacio tridimensional. Podemos cambiar también la dirección de la luz si le damos clic a este iconito de la lámpara. Podemos variar algunos elementos del objeto seleccionando el objeto y yéndonos al menú 3D, donde vamos a poder cambiar. Bueno, en este caso tenemos solamente una capa de material porque es la que hemos generado, no generamos más capas. Y podemos hacer algunas variaciones básicas: resplandor, metalness, o qué tan metálico queremos que se vea, rugosidad, etc. No necesitamos modificar nada de eso ahorita, pero pues es, es interesante saber lo que se puede hacer. Ahora, si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí también ustedes pueden cambiar algunos valores de la luz, por ejemplo, del
desde donde se ve con la cámara, incluso el efecto del espacio, etcétera. Pero ahorita lo que nos interesa solamente es el material con el que vamos a trabajar. En el menú 3D vean cómo está organizado todo de forma jerárquica. Este que parece un cilindro con una retícula, en realidad es nuestro objeto tridimensional. Dentro de él está la textura. Si nos vamos al menú capas, hay algo similar, ¿no? Dado que tenemos también una jerarquía en la cual dentro de la textura de color base tenemos pues este que dice KT Face Builder, eh, Maya, textura por defecto, etcétera. Esta sería la textura. Vamos a trabajar desde el menú 3D. Le doy clic a la textura y para poder empezar a trabajarla, eh, generalmente podríamos nosotros abrir la textura desde el menú editar textura y nos aparecería ya de forma plana las coordenadas V para empezar a pintarlas, pero como les había comentado vamos a tener otra aproximación. Para eso, lo primero es que si bien yo le di el formato carta para tener una buena resolución, ahora necesito hacerlo un poquito más grande porque voy a importar imágenes, las fotografías de referencia, y necesito espacio dentro de mi formato para poder colocarlas. Así que presiono la tecla C. La tecla C recuerden que nos sirven para recortar el lienzo de Photoshop y voy a hacerla un poquito más grande, más o menos de ese tamaño. Le doy Enter y eso ya me permite tener un mayor lienzo. En este caso, dependiendo la cantidad de memoria gráfica, el tipo de equipo que tengan, eh, constantemente ocurren estos errores de visualización si tenemos un equipo que pues está un poquito pues ya atrasado, como en este caso el que tengo acá, pero ustedes pueden corregir eso ya sea cambiando los valores de luz. Si no se corrigen cambiando los valores de luz, de que ya no vemos qué es lo que está ahí, podemos irnos a la textura y vamos a aumentarle un poquito el resplandor. Al aumentar el resplandor, ya vamos a poder ver mejor las texturas cuando las agreguemos. Si bien no tenemos la previsualización ideal, sí nos permite trabajar mejor con nuestras texturas. Bueno, voy a colocar el objeto de frente para poder empezar con lo que sigue. Ahora, voy a importar un archivo de imagen, colocar elemento incrustado, y en este caso el elemento que voy a incrustar está también en estas imágenes. Ustedes pueden utilizar las imágenes que quieran, sin embargo, pues yo ya hice una búsqueda de varias imágenes que nos puedan servir para ahorrar un poco de tiempo. Voy a importar esta, la coloco aquí en mi imagen y la voy a poner aquí. Voy a clonar, es decir, voy a copiar esta imagen, la voy a pegar directamente sobre el volumen. Así que para poder hacerlo más fácil, lo ideal es que pues estén más o menos al mismo tamaño. Aunque bueno, hay otras formas de generar como el mismo tamaño. Incluso en algunos casos esos tamaños tienen que ver más con el tamaño de píxel, el número de píxeles que con la posición aquí en Photoshop, pero ahorita vamos a ver todo eso. Y nos vamos al menú capas. Ahora, al igual que con cualquier imagen, nosotros podemos clonar con la herramienta de clonado, que es este como sellito. Recuerden que para clonar, primero Photoshop necesita saber cuál es el punto de origen, es decir, de dónde va a copiar la información y después a dónde la va a pegar. Para encontrar el punto de origen, presiono la tecla Alt de mi teclado y voy a poner un punto de origen que sea el que yo quiero. En este caso voy a poner un punto de origen aquí en el ojo. Y fíjense que tengo seleccionada justamente la capa de la imagen. Después, para empezar a pegarla aquí, necesito decirle a Photoshop que el punto de destino va a ser la capa tridimensional. Le doy clic aquí a mi evidencia. Voy a acercarme un poquito para poder tener una mejor visión de lo que quiero hacer. Aquí no sé si ustedes alcancen a ver, se alcanza a ver un poco la, la rugosidad. Vamos a aumentarle un poquito más el resplandor. Ahí está. Ahora vuelvo a irme a las capas, solamente porque quería encontrar el punto exacto donde está el ojo, que es este. Como ya tengo el punto de origen definido, ya tengo el punto destino, entonces simplemente empiezo ahora a clonar. Y vean cómo la imagen está clonándose. Aquí tengo un pequeño problema y es que no me fijé y el problema es que tengo una opacidad de 20%. Voy a deshacerlo. Le doy Command Z para deshacer esta
esta pintura, algo raro, no importa, lo hago desde el menú de deshacer. Vamos a aumentar la opacidad, vuelvo a indicar el punto de origen que debe ser la capa de frente, después me voy a la evidencia, coloco mi cursor en donde quiero que esté clonada la imagen y empiezo a pegar. Ahora, en este caso, si se dan cuenta, pues la capa queda bastante bien, o sea, se ve, se ve muy bien y yo podría continuar pintando con la herramienta de clonado, pero antes de continuar, más bien lo ideal es que ustedes siempre vayan parte por parte. Nunca hagan una sola clonación desde una imagen porque es muy complicado que tengamos las medidas exactas. Le doy ahora aquí como inicio este ojo, me voy, aquí se alcanza a ver, ay, perdón, aquí si ven Photoshop me dijo que no tenía en dónde pegar, me faltó seleccionar la capa de destino, ya la tengo, y entonces ahora empiezo aquí a pegar esta otra textura. Poco a poco pues vamos a ir trabajando con las texturas. En este caso tengo las texturas frontales. Ahora vamos a hacer la parte de la nariz. Pongo aquí el origen, perdón, en la capa frente. Ahora me voy a la evidencia y aquí voy a poner mi textura. Y así pues vamos a ir creando las texturas que nosotros queramos. Aquí fíjense algo importante. Si yo voy bajando, vean cómo la nariz no coincide con la geometría de la nariz. Lo que voy a hacer entonces es que para la nariz empiezo desde aquí, me voy a mi evidencia, coloco aquí de nuevo la clonación y vean cómo ahora pues ya se rellena mejor la nariz, está como una posición mejor. Voy ahora a hacer lo mismo con la boca. Selecciono esta parte de los labios, me voy a la esquina, perdón, tengo que seleccionar siempre primero la capa, eso es comúnmente algo que se nos olvida. Después selecciono la capa final, me voy a un borde y lo primero que voy a hacer es que voy a ver si está correctamente el tamaño. Aparentemente sí, se ve bastante bien el tamaño. Aquí tengo la parte superior de la boca. Perfecto. Ahora voy a empezar a pasar las mejillas y luego de este lado. Ok, y en este caso pues obviamente estoy llegando al límite que es el límite que me da la fotografía, dado que pues hay cabello por ahí, pero eso lo vamos a solucionar precisamente con las otras fotografías que tenemos de referencia. Ok, aquí corrijo un poquito. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos esta pequeña arruga. Entonces, para que no quede tan extraño, lo que voy a hacer es que voy a copiar la arruga. Aquí otra vez me faltó seleccionar la capa. Selecciono ahora sí la capa de origen, la capa de destino. Voy a poner por aquí, copio la arruga y así solamente me queda una sola forma y no me quedan dos. Voy a terminar esta pose un poquito con la textura frontal. Y finalmente, bueno, voy a seguir también por el cuello porque el cuello también va a tener textura. Y finalmente me voy a la parte de la frente, de aquí a acá. Bueno, aquí hay algo muy interesante. Vean cómo las cejas que yo coloqué con los ojos al momento de colocarla con la frente queda en un espacio muy diferente, así que voy a empezar mejor desde acá arriba, una parte más superior. Otra vez me faltó colocar ahí la evidencia, ahí la capa de origen. Y entonces ahora sí, voy a empezar a copiar la imagen. Un poco más, no importa que copie el cabello, al contrario, mejor porque el cabello va a formar parte también de la textura. Ahora, finalmente, pues esta parte de aquí es un poquito, no extraña, sino podría ser compleja porque hay que atinarle a la ceja. Así que lo que voy a hacer, al igual que hice con esta pequeña arruga, es que voy a copiar en un trazo, pues la parte de la ceja que es esta. Y así, ya no importa
donde la haya colocado. Hago lo mismo con la opuesta. De este lado selecciono esta y listo. Ahí la coloco, me va a quedar un poquito más arriba. A ver, algo extraño está pasando aquí porque me está clonando de forma rara la textura. La vamos a hacer de forma inversa. Ok, bueno. Cuando pasen estas cosas, es porque su equipo, como ven ahorita que ya estoy queriendo repintar y ya no me permite seguir pintando, es porque nuestro equipo a veces tiene algunos límites de memoria. Entonces, lo más recomendable es, bueno, continuar por otro lado. Después, desde otro punto de vista, podremos volver a ese objeto. Bueno, voy ahora a cambiar la vista. Vean cómo, pues, lo que les comentaba, se pinta directamente sobre la imagen, lo cual nos permite tener una muy buena resolución tomando las texturas de una imagen. Ahora voy a copiar la parte lateral. Voy a ocultar esta textura y lo que voy a hacer es que ahora voy a importar la imagen lateral, colocar elemento incrustado, que en este caso pues va a ser eh, esta está bastante bien. La voy a colocar pues aquí de forma lateral. Solamente necesito la parte lateral, no necesito todo. Y voy a empezar a clonar. De la misma manera, igual que le hice en la vista frontal, lo voy a hacer aquí. Selecciono primero la vista de donde quiero clonar, que en este caso se llama lado-2. Voy a seleccionar la herramienta de clonar con la tecla Alt. Selecciono un punto de origen, fijándome que sea aquí en lado 2. Mi punto de origen va a ser, quiero que sea esta parte de aquí, entonces en la imagen corresponde a esta parte. Aquí voy a poner mi punto de origen, me voy a la evidencia y entonces ahora sí empiezo a clonar. Vean cómo hay como algunas zonas donde se nota la transición de una parte a otra. No se preocupen, eso ahorita lo vamos a corregir con más calma. Es decir, ya que terminemos de copiar todas las texturas, vamos a editar ahora sí de forma manual las texturas que queramos. Un poco más. Aquí, por ejemplo, dado que la posición de la imagen de la referencia es diferente a la pose que tiene el modelo, por eso hay zonas donde parece que no se está rellenando bien la imagen, pero no se preocupen, todo esto lo vamos a corregir. Y aquí voy a seguir clonando. Listo. Okay. Ahora, en el caso del cabello, como ya llegué al límite de la imagen, simplemente voy a seleccionar mi imagen, la voy a cambiar de lado para poder seguir teniendo esta referencia. Más o menos este punto de aquí lo voy a encontrar en mi imagen por aquí. Es este. Le doy clic. A ver, esta forma, luego sigue esta sombra, esta forma, luego sigue esta sombra. Aquí es en donde va a estar el origen de mi imagen. Ahora me voy aquí, le di origen acá y entonces sigo clonando. Y muy bien, perfecto. Ya está. Aquí de nuevo les digo, esos como errores de visualización que se veía medio blanco, no se preocupen, luego se corrigen. Y ahora voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo por el lado opuesto. Y bueno, no es necesario en este caso que busque una imagen de un perfil opuesto. Si yo quisiera hacer una imagen hiperrealista de estas que van para cines, para efectos de cine,
pues sí tengo que encontrar los efectos o los perfiles derecho e izquierdo, porque pues todas las personas tenemos formas y manchas y detalles distintos en cada parte de nuestro rostro, pero en este caso no es necesario. Así que lo único que voy a hacer es que voy a seleccionar la imagen, que es esta misma, y la voy a transformar desde el menú edición, transformar, voltear horizontalmente, lo cual hace que ahora esta imagen me sirva de referencia para el perfil. Muy bien, vamos a... Aquí hay pues este pequeño problema de que si la pongo aquí no se ve el perfil de la foto, si la pongo aquí tapo el, el objeto, no pasa nada, nos vamos a, seleccionamos el objeto, tomamos aquí abajo esta herramienta que nos permite desplazar la cámara, si no la encuentran aquí, la encuentran aquí también arriba, y entonces esto nos permite que podamos mover el objeto. Bueno, no el objeto en sí, sino el espacio en el cual está el objeto. Después volvemos a estas vistas giradas o más bien del espacio en rotación para ponerla de perfil, y ahora ya puedo colocar aquí la imagen de referencia. Vean algo curioso, ¿no? Aquí por ejemplo se ve un ojo y es porque al momento de clonar eh, la parte frontal de la imagen, pues como ahí está lo que sería el espacio para los ojos y los ojos no los exportamos con el objeto, pues por eso es que se pintó literalmente la parte trasera de la cabeza. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo, presiono mi herramienta de clonado con la tecla S, selecciono el origen que está en la capa que dice lado-2, le doy clic aquí a la pantalla, después me voy a la herramienta, bueno, perdón, al menú, a la capa de la evidencia. Y aquí, por ejemplo, hay algo diferente porque estoy muy atrás. Voy a volver a seleccionar el origen, que sea más bien esta parte de la nariz. Ahora sí, entonces el origen sería más o menos aquí. Ahí está bien. Le doy clic. Aquí hay un pequeño problema. Dice color más claro, normal. Ese es el problema que seguramente estaba yo teniendo al principio. Como todo estaba gris, cuando empecé a pintar, se pintaba bien, pero después me está haciendo problemas esto. A ver, el pincel está bien. Voy a la evidencia. Ahí está. Estoy pintando. Estas texturas extrañas que ustedes están viendo aquí, de nuevo, les digo, tiene que ver con que en ocasiones, pues sí, la falta de memoria de nuestros equipos hace que Photoshop, Maya, estos programas que requieren de muchísimo rendimiento, empiecen a generarnos vistas extrañas. Vamos a ver. Ok. Ahorita vamos a corregir todas aquellas formas. Como pueden ver, incluso ya ahora nos empezamos a tener estos problemas. Si empiezan a tener problemas como este, basta con apagar y volver a prender el equipo. Aquí el principal em, problema en este caso con el equipo con el que trabajo, vamos, no es solamente que no es un equipo de animación profesional como deben de ser los servidores que se tienen en los centros de animación, sino que pues aparte tengo todo el equipo o todo el software necesario para grabar pantalla. Tengo aparte un par de archivos extra, tengo abierto Maya, tengo abierto Photoshop, tengo abierto un par de archivos que me sirven para tener una mejor transmisión y grabación, lo cual hace que tengamos estos problemas. Generalmente cuando se trabaja de manera individual en los equipos de escritorio no hay tantos problemas como aquí, pero bueno, vamos a continuar. Ahora, así poco a poco pues ustedes van a ir agregando sus texturas. En este caso, ya vi, bueno, lo que está pasando aquí es que me está generando una extraña
como sombra de lo que hay de este lado de la imagen con lo que hay del otro lado, y por eso es que se generó así la textura. Bien, voy a volver a colocar mi archivo o mi personaje de este lado. Ahora, algo importante es que esto nos sirve de referencia, es la base. Una vez que tengamos más o menos hecho todo esto, bueno, ustedes pueden utilizar las otras referencias para las orejas, para la, la, para el cabello, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es que vamos ahora sí a editar las texturas, pero solamente hasta que ya tengamos la base, que sería algo similar a esto. Una vez que tengamos ya esta base, estas texturas más o menos generadas, vamos al menú 3D, seleccionamos la textura y aquí en este cuadrito que está junto al color, le doy clic a editar textura. Ahora sí voy a empezar a editar la textura de una mejor manera y en este caso, bueno, todas estas cositas que Maya no me quiso pintar ahí, ahorita las vamos a corregir. Voy a decirle aquí que no me muestre las superposiciones UV. Y vean, es muy simple. El truquito para poder generar estas texturas que parecen muy realistas está simplemente en saber cómo trabajar con los ajustes de pincel. Voy a utilizar la herramienta de pincel. Presiono la tecla B para activar la herramienta de pincel. Y con la tecla Alt, ustedes pueden seleccionar el color con el que quieren trabajar. Déjenme le cambio aquí la opacidad a el 100%. Vean cómo este pincel con el que estoy trabajando, en vez de generarme un trazo continuo, me está generando una especie de puntitos o de rayitas. Esta imagen que tenemos aquí, perdón, de puntitos, no de rayitas, sino de puntitos, ¿qué es lo que me sirve para la textura? En este caso, esta imagen es con la que yo voy a trabajar. Este de aquí, recuerden, me sirve de referencia. Bueno, aquí se puso medio loco, ya está. Me sirve de referencia, pero no es necesario. Lo voy a guardar de todos modos, lo voy a guardar como. Voy a ponerle como nombre evidencia bajo PSD. Obviamente se va a guardar en formato de Photoshop. Le doy guardar. Y me va a guardar tanto el modelo tridimensional como la textura. Si yo quiero seguir trabajando con la herramienta de clonado aquí mismo, abriendo este mismo archivo, puedo seguir trabajando. Lo voy a cerrar para que no me quite tanto espacio en la memoria y ahora voy a guardar como esta textura la voy a guardar de otra manera, que esta textura voy a ponerle un nombre que va a ser final porque va a ser mi textura final. La guardo en el escritorio y entonces ahora sin tantos archivos abiertos, por lo menos en Photoshop, ya tengo una mejor fluidez. De nuevo selecciono el color y vean lo que les comentaba. Lo importante es saber manejar nuestras dinámicas de pinceles. Por default un pincel pues siempre va a tener un solo trazo, ¿no? Voy a elegir este pincel que es el pincel básico, vamos a ponerle un valor de 13. Y si ustedes aquí en las opciones de pincel cambian un poco la dinámica de forma de dispersión, vea lo que pasa. Vámonos primero a dispersión. Se empiezan a separar puntitos. Después a la dinámica de forma, variación del tamaño, lo cual va a hacer que los puntitos se vean más aleatorios. No quiero que sea tanto, aumento un poco el tamaño mínimo. Aquí ustedes pueden ponerle mayor o una menor cantidad. A mí me interesa que tengan estos puntitos. Vamos a aumentar la variación de la cantidad, porque estos puntitos son los que se parecen un poco a la textura de la piel. Puedo incluso activar un pincel doble, es decir, para tener bien delimitada esta forma, pero aquí el problema es que voy a tener algunos puntitos cortados, entonces mejor no, así está bien. Y en este caso la dispersión es la que a mí me interesa. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ya que está ahí, lo que voy a hacer primero que nada aquí es que todas estas zonas donde la transición de color se hizo muy exagerada, la voy a hacer más pequeña. Un pincel pequeñito de 5, menos un pincel de 2 unidades. Voy a bajar la opacidad. Y vean cómo con este pincel, con una opacidad más o menos controlada y sobre todo con las modificaciones que le acabamos de hacer para tener una mejor variación de textura,
vean cómo ya podemos empezar a generar esas texturas color piel. Si nosotros no tuviéramos la relación de las fotografías, lo podríamos hacer también así manualmente solamente con estas técnicas, pero no tendríamos los colores exactos ni tendríamos las referencias adecuadas. Ahora, van a empezar a pintar así ya una vez que hayan generado las texturas. Bueno, miren, esta línea que quedó aquí marcada también por ese problema la podemos quitar. Es más, aquí vamos a aumentar la opacidad al 100% porque quiero cubrirla por completo. Es muy importante que siempre vayan seleccionando el color que está en la zona donde van a pintar. Para tener acceso directo, recuerden que es la tecla Alt y eso nos va a dar siempre un trabajo mucho más coherente con el color con el que queremos realizar nuestras texturas. Y ahora vamos a ponerle un pincel todavía más delgado para esta zona de aquí. Y aquí me quedan unos puntitos, no importa, lo vamos cambiando, lo vamos removiendo. Y bueno, así sucesivamente, tomando todo esto, vamos a ir trabajando nuestra evidencia. Algunos detalles, por ejemplo, este color que vemos aquí, para mí me parece muchísimo más adecuado colocarlo de ambos lados, dado que la fotografía original tenía pues sombras y luces que tienen que ver con la fotografía con la que se tomó la imagen. Eso hace que algunas sombras tengan colores diferentes. Yo lo que voy a hacer es que voy más o menos a equiparar las mismas sombras de un lado y de otro. Ahora aquí los puntitos están muy grandes, así que regreso, entro, voy a hacer más pequeña la transparencia y entonces eso hace que esos puntitos que se veían muy grandes ahora empiecen a desvanecerse y yo sigo teniendo la textura, una textura muy similar a la piel sin que esté perdiendo la capacidad de elegir la zona donde quiero que esté coloreado. Bueno, ahora, hay muchas zonas donde ustedes van a encontrar transparencia, como por ejemplo esta parte lateral que por el problema de tener tantos programas abiertos, pues Photoshop no me lo quiso agregar. Se corrige muy sencillo. Vean, voy a tomar esta parte, voy a seleccionar mi capa, copio, Command C, pego, Command V y después transformo dando vuelta a la derecha, perdón, volteando horizontalmente. Por eso les decía que aunque tengamos muchos problemas, bueno, aunque nos aparezcan estos problemas, no pasa nada, simplemente podemos corregir todo en la edición de imagen y ahora me voy a asegurar solamente de que esté justamente en el lugar en el que debe de ir, que es, si no me equivoco, vamos a ver, ok. Ok, es que estaba yo muy alejado de la zona donde debe de ir. Me voy a fijar en este puntito que debe de ir justamente aquí. Ahí está. Más fácil. Aquí tengo este como agujerito que me va a servir de referencia. Es mucho más fácil. Listo. Obviamente, pues la imagen no es simétrica porque la acabamos de copiar, es decir, no copiamos a la mitad. Ahí está, más bien, ese sería como el punto que más me conviene. Vamos a borrar esta parte central de ahí.
Así ya borramos como esta línea, este límite extraño. Y bueno, ya que tenemos esto, siempre es muy recomendable crear una nueva capa que va a ser el fondo y que esa capa tenga un tono color piel. Selecciono cuál es el tono base, que en este caso va a ser, yo creo que la herramienta eh, de relleno con la tecla G. Y pues lo siguiente ya es propiamente el trabajo de nuestra evidencia. Una vez que ya tenemos todo esto aquí, lo siguiente es pues continuar pintando y seguir pintando y pintando hasta que lleguemos a, voy a abrir después de varias horas de trabajo. Lo que voy a hacer es que yo aquí ya tengo la capa final. ¿Qué es esto? Lo que hice es en realidad seguir pintando. Es la misma base con la que trabajé ahí. Aquí pueden ustedes ver cómo estas zonas que quedaron un poquito extrañas, yo las terminé con las herramientas de pincel. Aquí vean cómo se ven los puntitos que parecen precisamente la textura de la piel, pero todo esto está hecho con ese pincel. Todo esto tiene que ver con la foto. Incluso yo aquí le pegué las orejas. Me falta todavía aquí darle un poquito de transición a este límite. Y el cabello, me acerco y vean cómo también está hecho con pinceladas. Estas zonas de aquí tienen que ver con los dientes. Esto de aquí tiene que ver con las encías y aquí abajo la lengua y el paladar. Por eso están de otro color. Es algo que ya hemos visto en el ejercicio anterior. Y ahora solamente voy a importar, ya para terminar, voy a importar un elemento que es el elemento que exportamos de las coordenadas UV al principio del ejercicio, que en este caso lo tengo aquí. Lo coloco. Al ser una imagen en formato PNG, me está respetando las transparencias, por lo cual yo puedo tener muy bien mi archivo. Este me sirve de referencia, ¿para qué? Para los ojos. Ahora voy a, bueno, primero le doy Enter para que se guarde. Ahora voy a colocar los ojos en esta imagen, que lo tengo aquí en evidencia final. Aquí vean cómo tenemos, está muy grande, no pasa nada, lo hago más pequeñito. Y lo colocamos en la zona donde deben de ir. Este va por abajo. Si no me equivoco, la pupila ocupa un círculo, es decir, este más o menos es el tamaño que debe tener. Lo voy a duplicar. Aquí me faltó rasterizarla para poder trabajar con la capa, si no, no me permite hacer ediciones. Ahora sí, la voy a duplicar. Y solamente para que no me mande mensajes de error, más bien para que no se vea. Bueno, voy a quitar la coordenada V que dice, el tampón de clonar, perdón. Y tengo que quitar esa configuración del pincel, le quitamos dispersión porque ahora sí quiero que sea un color uniforme. Para que no me quede una imagen así extraña que cuando mi personaje mueva los ojos se vea el límite, el límite de los ojos y de la textura, lo único que voy a hacer es que voy a pues terminar un poquito de darle este tono que es como el tono rosado de los ojos que siempre tenemos en el límite, porque recuerden que esa zona está llena de muchísimos vasos y arterias. Entonces, listo. Como pueden ver, entonces ya tenemos la textura generada con imágenes importadas y con una textura que nos da efectos realistas. Voy a guardar la imagen. Esta es la imagen que necesitamos. La voy a exportar como un archivo JPG. Bueno, más bien guardar como un archivo JPG.
en el escritorio. Bueno, vamos a guardarla aquí, vamos a ponerle final JPG. En este caso, como ya es la que tiene los ojos, le pongo final-ojos. Y ahora, cuando vayamos a Maya, regresamos al material de mi polígono. Le voy a colocar este archivo con el material definitivo. Le pido que me muestre la textura y podemos ver cómo tenemos ahora una imagen. Bueno, aquí un pequeño problema que ahorita voy a corregir, pero tenemos ya nuestra imagen con una textura hiperrealista, la cual incluye también los ojos, incluso se pueden mover. Y si nos vamos a la parte interna, podemos ver como el paladar. Y si abriera la boca, podríamos ver como los labios también. Perdón, si los labios tienen una parte interior rosada, el paladar está rosado, los dientes se ven de color blanco. Nos podemos meter más. Vamos a ver. Ahí está la lengua, el paladar. Y así se ve un poquito grotesco. Y ahí están los dientes, ¿no? Pero cuando hagamos nuestra evidencia 2, que es donde vamos a poner a nuestro personaje a mover la boca, a hablar y todo eso, vamos a ver por qué la importancia de respetar esta imagen. Bien, finalmente, una vez que hayamos generado todo esto, ya que tengamos eh, nuestra actividad realizada, vamos a generar una animación de tipo turntable. Seleccionan su objeto, colóquenlo en el centro. Muy importante, tienen que darle clic a la herramienta de generar un turntable. Para eso nos vamos al menú Animation, Playback. No es cierto, perdón. Es en el menú, ¿dónde está? Aquí, en el menú Visualize. Create Turntable. Recuerden, grupos de menú Animation, Visualize, Create Turntable. Le doy clic al cuadro de configuración. Asegúrense de que tengan 240 fotogramas. Esto es muy importante para que la animación dure 10 segundos. Ajá. Le dan la opción clockwise o counterclockwise, no importa, es hacia la derecha o a la izquierda. Le dan apply solamente una vez. Si ustedes le dan apply 2 veces, les va a crear 2 o 3 animaciones distintas y eso puede generar algunos problemas. Y esta animación también debo de tener 240, si no, no se va a ver. Y una vez que tengamos ya lista nuestra animación de tipo turntable, todo realizado de manera correcta, pues vamos a crear nuestra animación tipo Play Blast. Time Slider, ok. Cabeza, vamos a ponerlo de nuevo en el escritorio. Evidencia 1. Le doy Play Blast. Se genera la animación, se genera el Play Blast. No es necesario agregar luces, no es necesario agregar más texturas, pero sí es muy importante que la textura generada tenga una buena calidad. Y esta animación es la que ustedes van a subir. Recuerden, si por algún motivo no pueden generar la animación, basta con que copien con su teléfono celular el video desde su pantalla y me lo envían. Y listo. Pues suerte y que les vaya muy bien.